Eran las 8:17 de la mañana del 15 de marzo de 1943. El ingeniero de Mitsubishi, Jiro Horikoshi, se hallaba sentado en su oficina de Tokio, examinando unos planos que harían temblar sus manos. Los documentos clasificados, extendidos sobre su escritorio de caoba, no eran diseños propios. Pertenecían al más reciente avión de combate estadounidense, el P-38 Relámpago. En cuestión de horas, tras estudiar estos planos robados, Horikoshi presentaría su carta de renuncia a la Armada Imperial Japonesa. El hombre que diseñó el legendario Caza-0, la aeronave que dominó los cielos del Pacífico durante 2 años, estaba a punto de dejar su trabajo. Debido a lo que Estados Unidos había construido en secreto, los documentos habían llegado al amanecer, contrabandeados desde un P-38 estrellado en las Islas Salomón. Oficiales de inteligencia japoneses habían trabajado durante 6 meses para reconstruir estos planos a partir de los restos esparcidos por el suelo de la selva. Lo que descubrieron destrozaría la confianza de la mente aeronáutica más brillante de Japón, Horikoshi. El ingeniero que creía que la innovación japonesa podía igualar cualquier diseño occidental, estaba contemplando una tecnología que parecía décadas por delante de cualquier cosa que su equipo pudiera producir. Antes de este momento, Horikoshi había construido su reputación sobre el Mitsubishi A6M0, un caza que aterrorizó a las fuerzas aliadas desde Pearl Harbor hasta el Mar del Coral. El Zero podía superar a cualquier caza aliado en 1941. Su alcance era sin precedentes, su agilidad inigualable. Los pilotos japoneses hablaban de sus ceros con reverencia casi religiosa. Los pilotos estadounidenses los temían, con buena razón. Cuando un cero aparecía en tu espejo retrovisor, la supervivencia significaba huir, no pelear. La aeronave había dado a Japón la superioridad aérea en todo el teatro del Pacífico, desde Filipinas hasta Nueva Guinea. Horikoshi recordó el orgullo que sintió cuando el emperador Hirohito felicitó personalmente a su equipo de diseño. El Zero representaba la ingeniería japonesa en su máxima expresión, combinando la artesanía tradicional con la aerodinámica de vanguardia. Cada remache estaba colocado con precisión. Cada curva servía a la eficiencia aerodinámica. La aeronave pesaba solo 1.876 kilogramos en vacío, más ligero que la mayoría de los cazas estadounidenses por casi 900 kilogramos. Esta ventaja de peso le daba una maniobrabilidad y un alcance increíbles, capacidades que sorprendieron a los observadores occidentales. Pero los ingenieros estadounidenses en Burbank, California, habían estado trabajando en secreto. La división Skunk Works de Lockheed, liderada por Kelly Johnson, estaba desarrollando algo que redefiniría el combate aéreo para siempre. El P-38 Relámpago no era solo otro avión de combate. Era un salto tecnológico que combinaba motores gemelos, avanzados turbocompresores e innovaciones que los ingenieros japoneses ni siquiera habían concebido. Cuando los informes de inteligencia describieron por primera vez las capacidades del Relámpago, Horikoshi los había descartado como propaganda aliada. El éxito del Zero había engendrado una peligrosa confianza en los círculos de aviación japoneses. Los comandantes de la Marina creían que su superioridad tecnológica era permanente. El propio general Yamamoto había declarado que los cazas estadounidenses eran torpes y pesados, construidos por ingenieros que priorizan la producción sobre la precisión. Esta arrogancia resultaría catastrófica. Mientras Japón celebraba las victorias del Zero, las fábricas estadounidenses estaban revolucionando el diseño de aeronaves a un ritmo que desafiaba la comprensión.
Ahora, Horikoshi miraba fijamente los planos que revelaban el verdadero alcance de la capacidad de ingeniería estadounidense. El P-38 Relámpago presentaba dos motores, Allison B-1710, cada uno produciendo 1.475 caballos de fuerza. Combinados, estas plantas de energía generaban casi 3.000 caballos de fuerza, más del doble del único motor Nakajima Sakae del Zero. Pero la potencia bruta era solo el principio. El diseño de doble botalón del Relámpago permitía una góndola central que albergaba al piloto y al armamento, creando una eficiencia aerodinámica que parecía imposible. La velocidad máxima de la aeronave alcanzaba los 666 km/h a 720 metros. Casi 160 km/h más rápido que la velocidad máxima del Zero. Más devastador aún era su techo operativo de 13.411 metros, dando a los pilotos del Relámpago la capacidad de elegir cuándo y dónde enfrentarse. Los Zeros japoneses operaban eficazmente hasta los 10.000 metros. Por encima de esa altitud, su rendimiento se degradaba rápidamente, mientras que los Relámpagos mantenían la plena eficacia de combate. Los pilotos estadounidenses podían luchar literalmente desde otra dimensión de altitud. Las estadísticas de alcance hicieron que el estómago de Horikoshi se revolviera. El excepcional alcance del Zero de 3.204 kilómetros había sido su mayor ventaja táctica. Los planificadores japoneses habían diseñado la estrategia del Pacífico en torno a esta capacidad. Pero el P-38 Relámpago, con tanques de combustible externos, podía volar 2.092 kilómetros de radio de combate, lo que le permitía escoltar formaciones de bombarderos más profundamente en territorio japonés de lo que los planificadores militares habían creído posible. Los bombarderos estadounidenses ya no luchaban solos. Horikoshi estudió la configuración del armamento del Relámpago con creciente temor. 4 ametralladoras de calibre .50 y un cañón de 20 milímetros, todo montado en el cono de la nariz. Esta disposición eliminaba los problemas de convergencia que plagaban a los cañones montados en las alas. Cada proyectil disparado recorría la misma trayectoria. Los cazas japoneses dependían de armas montadas en las alas, que requerían una estimación precisa del alcance para una convergencia efectiva. Los pilotos del Relámpago podían disparar con precisión a cualquier distancia dentro del alcance efectivo de sus armas. Pero entonces, Horikoshi descubrió algo que hizo que su sangre se helara. Las hélices contrarrotatorias del P-38 eliminaban los efectos de torsión que causaban que los cazas monomotor tiraran hacia la izquierda o hacia la derecha durante las maniobras de alta potencia. Este detalle aparentemente menor proporcionaba a los pilotos del Relámpago un control de precisión que los ingenieros japoneses ni siquiera habían reconocido como un problema. Los diseñadores estadounidenses estaban resolviendo desafíos de ingeniería que las mejores mentes de Japón no habían identificado. La configuración de doble motor ofrecía otra ventaja devastadora: la redundancia. Los pilotos del Zero sabían que una sola falla del motor significaba una muerte segura sobre el agua. Los pilotos del Relámpago podían perder un motor y aún regresar a la base. Esta ventaja psicológica era inconmensurable. Los pilotos estadounidenses podían enfrentarse agresivamente, sabiendo que tenían sistemas de respaldo. Los pilotos japoneses, volando aviones monomotor, luchaban con la conciencia constante de que un disparo afortunado podría acabar con todo. Horikoshi examinó los motores turboalimentados del Relámpago con incredulidad. Estos sistemas mantenían la potencia máxima a altitudes donde los motores del Zero jadeaban por oxígeno.
Los pilotos estadounidenses podían descender desde 944 metros a plena potencia, mientras que los pilotos del Cero veían cómo sus motores perdían eficacia. Los informes de combate de Guadalcanal describían ataques del relámpago que parecían venir de la nada, descendiendo desde altitudes donde los vigías japoneses no podían verlos venir. Las cifras de producción contaban una historia aún más aterradora. Lockheed estaba construyendo P-38 relámpagos a un ritmo de 500 aeronaves por mes a principios de 1943. Toda la industria aeronáutica de Japón estaba produciendo menos de 800 cazas mensualmente, entre todos los fabricantes y modelos. Estados Unidos estaba construyendo más de este único tipo de caza avanzado que Japón podía producir de todos sus aviones combinados. Las matemáticas industriales eran imposibles de ignorar. Los datos de control de calidad revelaron otra cruda realidad. Las fábricas estadounidenses mantenían unas tolerancias que los artesanos japoneses solo conseguían ajustando a mano cada componente individual. Los aviones P-38 Relámpago salían de las líneas de montaje con una precisión que requería semanas de ajuste manual en las líneas de producción del caza Cero. Los métodos industriales estadounidenses producían una calidad superior a velocidades imposibles. Las técnicas de la línea de montaje de Henry Ford se habían aplicado a la producción de aviones de combate avanzados. Horikoshi leyó informes de combate que describían las tácticas del relámpago con creciente desesperación. Los pilotos estadounidenses usaban ventajas de altitud y velocidad para dictar cada enfrentamiento. Se lanzaban en picado desde arriba, hacían pasadas a alta velocidad y ascendían antes de que los pilotos del caza Cero pudieran responder. Las técnicas clásicas de combate aéreo que hicieron legendarios a los pilotos del caza Cero se estaban volviendo irrelevantes. Los cazas estadounidenses no necesitaban girar y quemar combustible cuando podían atacar y huir a voluntad. Las estimaciones de inteligencia sugerían que Estados Unidos estaba entrenando pilotos de relámpago a una velocidad 6 veces superior a la que Japón podía producir pilotos de caza Cero. Las escuelas de vuelo estadounidenses graduaban aviadores listos para el combate cada 2 semanas. Los programas de entrenamiento japoneses requerían 6 meses para producir pilotos con niveles de habilidad equivalentes. Las implicaciones matemáticas eran abrumadoras. Incluso si los aviones caza Cero pudieran igualar el rendimiento del relámpago, Japón carecía de los recursos humanos para sostener un combate aéreo prolongado. Los datos de consumo de combustible revelaron implicaciones estratégicas que aterrorizaron a los planificadores militares. La eficiencia de combustible del P-38, a pesar de sus 2 motores, permitía tiempos de patrulla más largos que los de los cazas japoneses monomotor. Los pilotos estadounidenses podían permanecer en la estación durante períodos extendidos, mientras que los cazas japoneses se enfrentaban a constantes preocupaciones sobre la gestión del combustible. Las formaciones de relámpago podían patrullar territorios que los caza Cero apenas podían alcanzar. Las especificaciones del equipo de radio del relámpago mostraron avances tecnológicos que rayaban en la ciencia ficción. Los pilotos estadounidenses se comunicaban con el control terrestre a distancias superiores a 320 kilómetros. Las radios de los aviones japoneses operaban eficazmente a distancias inferiores a 80 kilómetros. La coordinación entre los escuadrones de relámpago se asemejaba a las actuaciones de una orquesta, mientras que las formaciones japonesas luchaban como unidades aisladas. Los cazas estadounidenses estaban conectados en red antes de que ese término existiera. Horikoshi examinó el sistema de oxígeno del relámpago con admiración a regañadientes.
los pilotos podían operar con la máxima eficacia por encima de los 10.000 metros durante horas. Los pilotos del caza cero empezaban a experimentar síntomas de hipoxia por encima de los 9.000 metros, a pesar del equipo de oxígeno. Esta ventaja fisiológica significaba que los pilotos del relámpago literalmente pensaban con más claridad durante el combate a gran altitud. La tecnología estadounidense estaba mejorando el rendimiento humano, mientras que los pilotos japoneses luchaban contra las limitaciones de su equipo. El equipo de navegación a bordo de los aviones relámpago representaba otro abismo tecnológico. Los pilotos estadounidenses llevaban compases de radio, radiofaros y equipos de interrogación por radar que proporcionaban una precisión de posición de pocos kilómetros. Los pilotos japoneses navegaban utilizando compases magnéticos y técnicas de estima que acumulaban errores en largas distancias. Los pilotos del relámpago sabían exactamente dónde estaban, mientras que los pilotos del caza cero operaban basándose en conjeturas fundamentadas. Pero entonces, Horikoshi descubrió algo que destrozó por completo la confianza que le quedaba. Los informes de inteligencia indicaban que el P-38 Relámpago no era el diseño de caza más nuevo de Estados Unidos. Ya estaba siendo sustituido por aviones aún más avanzados en las líneas de producción estadounidenses. El P-47 Thunderbolt y el P-51 Mustang representaban pasos evolutivos más allá de las capacidades del relámpago. Estados Unidos estaba desarrollando cazas de nueva generación, mientras que Japón luchaba por entender la tecnología de la generación actual. Los informes sobre la capacidad industrial pintaban un panorama de desventaja desesperanzadora. Las fábricas de aviones estadounidenses operaban 3 turnos diarios, los 7 días de la semana. Las líneas de producción nunca se detenían. Las instalaciones japonesas operaban un solo turno con frecuentes retrasos por mantenimiento. Los trabajadores estadounidenses vivían en fábricas climatizadas con comodidades modernas, mientras que los trabajadores japoneses se enfrentaban a la escasez de materiales y a las restricciones de energía. La base industrial que apoyaba la producción del relámpago era mayor que toda la economía manufacturera de Japón. Los datos de ciencia de los materiales revelaron lagunas tecnológicas que parecían insalvables. Las aleaciones de aluminio estadounidenses proporcionaban relaciones resistencia-peso que la metalurgia japonesa no podía igualar. Los fuselajes del relámpago utilizaban formulaciones de aluminio que los ingenieros japoneses no podían reproducir con los recursos disponibles. Los cazas estadounidenses se construían con materiales superiores, utilizando técnicas de fabricación avanzadas que requerían una infraestructura industrial que Japón no podía desarrollar lo suficientemente rápido. Horikoshi estudió los requisitos de mantenimiento del relámpago con creciente admiración por la filosofía de ingeniería estadounidense. Los sistemas complejos estaban diseñados para el mantenimiento en el campo por técnicos con formación básica. Los aviones japoneses requerían mecánicos especializados para los procedimientos de mantenimiento rutinarios. Los cazas estadounidenses podían ser reparados en aeródromos avanzados, mientras que los aviones japoneses necesitaban instalaciones de nivel de depósito para un mantenimiento comparable. La disponibilidad operativa favorecía a los aviones estadounidenses por márgenes enormes. Las especificaciones de rendimiento meteorológico mostraron otra aplastante ventaja estadounidense. Los aviones relámpago operaban eficazmente en condiciones meteorológicas que dejaban en tierra a los cazas japoneses. Los avanzados sistemas de deshielo, el radar meteorológico y las capacidades de vuelo instrumental
permitían a los pilotos estadounidenses luchar en las tormentas del Pacífico que proporcionaban protección natural a los aviones japoneses. El clima ya no era un aliado táctico para las fuerzas japonesas. Los datos de los aviones de entrenamiento revelaron implicaciones estratégicas a largo plazo que hacían imposible la victoria. Estados Unidos estaba entrenando a los pilotos del Relámpago en aviones que se ajustaban estrechamente a las características de rendimiento del combate. El entrenamiento de pilotos japoneses se basaba en aviones obsoletos que preparaban mal a los aviadores para el rendimiento del caza cero. Los pilotos estadounidenses hacían una transición fluida del entrenamiento al combate, mientras que los pilotos japoneses se enfrentaban a curvas de aprendizaje pronunciadas que costaban vidas y aviones. Los requisitos de apoyo logístico pintaron la imagen final de la superioridad estadounidense. Los escuadrones de Relámpago operaban con cadenas de suministro que entregaban piezas, combustible y municiones de forma fiable a través de las distancias del Pacífico. Las unidades de aviación japonesas se enfrentaban a la constante escasez de todo, desde bujías hasta combustible de aviación. Los cazas estadounidenses volaban misiones regulares, mientras que los aviones japoneses permanecían en tierra esperando los suministros básicos de mantenimiento. A las 3:47 p.m. de ese mismo día, Horikoshi entró en el despacho del almirante Yamamoto llevando su carta de renuncia. El almirante que había planeado Pearl Harbor encontró a su jefe de diseño de aviones pálido y tembloroso. Horikoshi colocó los planos del Relámpago en el escritorio de Yamamoto y pronunció palabras que perseguirían al liderazgo militar japonés. Señor, no estamos luchando contra una fuerza aérea enemiga. Estamos luchando contra una armada aérea enemiga equipada con máquinas voladoras del futuro. Nuestros aviones son hermosas obras de arte. Las suyas son armas industriales, diseñadas para ganar guerras. Yamamoto estudió los planos en silencio durante 20 minutos. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos mostraban la misma desesperación que había llevado a Horikoshi a la resignación. El almirante que había advertido a los líderes japoneses sobre despertar a un gigante dormido, estaba viendo la verdadera capacidad industrial de ese gigante por primera vez. Estados Unidos no solo se había despertado, se había transformado en un coloso tecnológico que hacía que la planificación militar japonesa quedara obsoleta. 3 semanas después, el asistente de Horikoshi encontró sus notas privadas escondidas en la caja fuerte de su oficina. La última entrada, fechada el 15 de marzo de 1943, decía: «Hoy vi nuestra derrota escrita en aluminio y acero. Los estadounidenses han construido relámpagos que golpean desde el mismo cielo. Nuestro cero es una espada de samurái luchando contra ametralladoras. Hermoso, mortal, pero obsoleto. Que Dios nos perdone por lo que hemos traído sobre nuestro pueblo». La dimisión de Jiro Horikoshi envió ondas de choque a través de los círculos de la aviación japonesa, que reverberaron durante meses. Los oficiales de la Marina intentaron suprimir las noticias de su partida, pero la noticia se extendió entre ingenieros y pilotos. Si el hombre que diseñó el cero había perdido la FE en la tecnología de aviación japonesa, ¿qué esperanza quedaba para la victoria final? La moral entre los equipos de diseño se desplomó. Mientras otros ingenieros solicitaban traslados a asignaciones no relacionadas con la aviación, las estadísticas de producción de los meses siguientes a la renuncia de Horikoshi revelaron el impacto psicológico de las revelaciones del P-38 Relámpago. Las tasas de producción del caza cero disminuyeron en un 23%,
mientras los ingenieros de control de calidad se obsesionaban con detalles que no podían cerrar la brecha tecnológica. Las fábricas japonesas comenzaron a sobreingeniar componentes en un intento desesperado por igualar los estándares de rendimiento estadounidenses. Estos esfuerzos, en realidad, redujeron la calidad de los aviones, al tiempo que consumían recursos que se necesitaban desesperadamente en otros lugares. Los informes de combate de los teatros del Pacífico confirmaron los peores temores de Horikoshi. Los escuadrones de P-38 Relámpago estaban apareciendo en áreas previamente consideradas espacio aéreo japonés seguro. El alcance y la velocidad de la aeronave permitieron misiones de penetración profunda que interrumpieron la logística y las comunicaciones japonesas. Los pilotos del Caza Cero informaron encuentros donde formaciones de P-38 Relámpago atacaron desde altitudes y direcciones que parecían imposibles. Los pilotos estadounidenses estaban jugando al ajedrez tridimensional, mientras que los aviadores japoneses jugaban a las damas. Informes de inteligencia de aeródromos estadounidenses capturados revelaron capacidades de producción que desafiaban la comprensión. Las fotografías mostraban aviones P-38 Relámpago alineados en formaciones que se extendían más allá del alcance de la cámara. Las instalaciones de mantenimiento operaban las 24 horas del día, con una eficiencia que los ingenieros japoneses no podían lograr durante las horas de luz. La logística de la aviación estadounidense se parecía a las operaciones industriales modernas, mientras que las instalaciones japonesas operaban como talleres tradicionales. Los informes de entrenamiento de pilotos pintaron una imagen igualmente devastadora. Los aviadores estadounidenses capturados describieron programas de entrenamiento de vuelo que producían pilotos de P-38 Relámpago en la mitad del tiempo requerido para la certificación del Caza Cero. Los métodos de entrenamiento estadounidenses utilizaron simuladores avanzados, aviones especializados y procedimientos estandarizados que maximizaron la eficiencia del aprendizaje. El entrenamiento de pilotos japoneses se basó en métodos de aprendizaje tradicionales que no podían escalar a los requisitos de tiempos de guerra. El valor de guerra psicológica de los aviones P-38 Relámpago se hizo evidente cuando los pilotos japoneses comenzaron a informar sobre avistamientos de aviones misteriosos. La distintiva silueta de doble brazo del P-38 Relámpago creó problemas de identificación que contribuyeron al estrés y la confusión del piloto. Las tripulaciones aéreas japonesas comenzaron a ver aviones P-38 Relámpago donde no existían, degradando la efectividad del combate a través del síndrome del avión fantasma. El miedo a los encuentros con el P-38 Relámpago se estaba volviendo más tácticamente significativo que la presencia real del P-38 Relámpago. Las misiones de bombardeo estratégico escoltadas por cazas P-38 Relámpago demostraron la capacidad más devastadora de la aeronave. Los bombarderos estadounidenses estaban llegando a objetivos en lo profundo del territorio japonés, con escoltas de P-38 Relámpago que superaban a los interceptores japoneses. La incapacidad del Caza Cero para enfrentarse eficazmente a las escoltas del P-38 Relámpago significó que las formaciones de bombarderos operaban con casi impunidad. La planificación de la defensa aérea japonesa se convirtió en un ejercicio de aceptar pérdidas inevitables. En junio de 1943, 3 meses después de la renuncia de Horikoshi, la estrategia de aviación japonesa había pasado de buscar la superioridad aérea a minimizar las pérdidas.
Los pilotos del caza cero recibieron nuevas órdenes que enfatizaban la supervivencia sobre la victoria. Entrar en combate solo cuando sea absolutamente necesario. Evitar las formaciones de P-38 relámpago cuando sea posible. Preservar aviones y pilotos para operaciones defensivas. Estas órdenes representaron la muerte de la capacidad de aviación ofensiva japonesa. Los esfuerzos de espionaje industrial revelaron planes de producción estadounidenses que hacían que la resistencia pareciera inútil. Los informes de inteligencia indicaron que las tasas de producción del P-38 relámpago se triplicarían para fines de 1943. Los nuevos diseños de cazas que entraron en servicio estadounidense harían que los aviones P-38 relámpago parecieran obsoletos en comparación. Japón estaba luchando contra la Fuerza Aérea estadounidense de ayer, mientras que la Fuerza Aérea estadounidense de mañana ya estaba en producción. Los cálculos del suministro de combustible demostraron otra dimensión de la ventaja estadounidense. Los escuadrones de P-38 relámpago consumían combustible de aviación a tasas que excedían la capacidad total de producción de combustible japonesa. Los pilotos estadounidenses podían permitirse el lujo de entrenar extensamente, realizar patrullas de largo alcance y participar en operaciones de combate que los pilotos japoneses consideraban derrochadoras. La abundancia de combustible se estaba traduciendo en una flexibilidad táctica que las fuerzas japonesas no podían igualar. La captura de componentes de aviones P-38 relámpago a través de operaciones de salvamento de combate proporcionó a los ingenieros japoneses exámenes detallados de las técnicas de fabricación estadounidenses. El análisis de materiales reveló avances metalúrgicos que la industria japonesa no podía reproducir sin cambios fundamentales en los métodos de producción. Los cazas estadounidenses se construyeron utilizando tecnologías industriales que Japón necesitaría años para desarrollar, incluso con ejemplos capturados para ingeniería inversa. Los informes de combate de pilotos experimentados del caza cero describieron efectos psicológicos que los líderes militares encontraron alarmantes. Los veteranos que habían dominado los cielos del Pacífico durante 1941 y principios de 1942 estaban solicitando asignaciones en tierra en lugar de enfrentarse a los escuadrones del P-38 relámpago. El avión que había hecho que los pilotos japoneses se sintieran invencibles estaba creando sentimientos de indefensión cuando se enfrentaban a la superioridad tecnológica estadounidense. Los informes médicos de las bases aéreas japonesas documentaron enfermedades relacionadas con el estrés que se correlacionaron con las tasas de encuentro con el P-38 relámpago. Los pilotos que operaban en áreas con actividad frecuente del P-38 relámpago mostraron tasas elevadas de ansiedad, insomnio y trastornos psicosomáticos. Los cirujanos de vuelo informaron que el miedo al combate con el P-38 relámpago estaba creando bajas médicas antes de que los pilotos entraran en situaciones de combate reales. La tecnología estadounidense estaba derrotando a los aviadores japoneses a través de la intimidación, tanto como la acción directa. Las interceptaciones de comunicación revelaron niveles de confianza de los pilotos estadounidenses que rayaban en la arrogancia. Los pilotos de P-38 relámpago discutían los enfrentamientos en combate con una naturalidad que sugería que los aviones japoneses representaban una amenaza mínima. Las conversaciones por radio incluían chistes sobre el rendimiento de los cazacero y comentarios despectivos sobre las capacidades de los pilotos japoneses.
Los aviadores estadounidenses estaban tratando el combate aéreo como un asunto rutinario, más que como una lucha a vida o muerte. Los informes de mantenimiento de las bases aéreas japonesas mostraban una disminución en la disponibilidad de aviones, mientras los equipos de tierra luchaban por mantener operativos los caza-cero, que ya eran antiguos. La escasez de piezas, la degradación del material y el aumento de los daños en combate estaban reduciendo las tasas de disponibilidad de los aviones por debajo de los niveles sostenibles. Los escuadrones de P-38 Relámpago operaban con tasas de disponibilidad de aviones superiores al 85%, mientras que las unidades japonesas luchaban por mantener un 60% de disponibilidad con su flota envejecida. El equipo de navegación y comunicación capturado de los aviones P-38 Relámpago reveló capacidades tecnológicas que parecían mágicas para los ingenieros japoneses. El equipo de radio funcionaba de manera confiable a rangos que excedían las capacidades del equipo japonés por factores de 3 o 4. Los instrumentos de navegación proporcionaban una precisión de posición que los pilotos japoneses solo lograban con un clima perfecto y la navegación por puntos de referencia. La tecnología estadounidense estaba proporcionando a los pilotos una conciencia casi divina de su entorno táctico. Los sistemas de información meteorológica que respaldaban las operaciones del P-38 Relámpago demostraron otra ventaja estadounidense, que los planificadores japoneses no habían anticipado. Los servicios meteorológicos proporcionaban a los pilotos estadounidenses información meteorológica que permitía una planificación y ejecución de la misión precisa. Los pilotos japoneses operaban con información meteorológica que a menudo tenía horas de antigüedad y estaba geográficamente limitada. Los pilotos estadounidenses luchaban con el clima del mañana, mientras que los pilotos japoneses reaccionaban a las condiciones de ayer. Los informes de investigación y desarrollo capturados durante las operaciones de inteligencia revelaron programas de aviación estadounidenses que hacían que la tecnología actual del P-38 Relámpago pareciera primitiva. Los diseños de aviones de combate de próxima generación incorporaban propulsión a reacción, sistemas de radar y tecnología de armas que representaban saltos evolutivos más allá de las capacidades actuales. Estados Unidos estaba desarrollando reemplazos para el P-38 Relámpago, mientras que Japón luchaba por entender la tecnología del P-38 Relámpago. La dimisión de Horikoshi había eliminado al ingeniero de aviación más talentoso de Japón, precisamente en el momento en que su experiencia era más desesperadamente necesaria. Los ingenieros de reemplazo carecían de su comprensión intuitiva de los principios aerodinámicos y de su capacidad para optimizar los diseños para obtener el máximo rendimiento. La ingeniería de aviación japonesa entró en un periodo de declive, exactamente cuando la ingeniería de aviación estadounidense estaba alcanzando cotas sin precedentes de capacidad e innovación. Los informes de producción de fábrica de los meses siguientes a las revelaciones del P-38 Relámpago mostraron una disminución de los estándares de calidad, mientras los fabricantes japoneses intentaban incorporar características avanzadas sin comprender los principios de ingeniería subyacentes. Los aviones salían de las líneas de producción con modificaciones que en realidad reducían el rendimiento, al tiempo que aumentaban el peso y la complejidad. Los intentos desesperados de igualar la tecnología estadounidense estaban haciendo que los aviones japoneses fueran peores en lugar de mejores.
Los programas de capacitación para ingenieros de aviación japoneses revelaron lagunas de conocimiento que no podían superarse lo suficientemente rápido como para importar estratégicamente. La educación en ingeniería estadounidense enfatizaba la aplicación práctica y la eficiencia industrial, mientras que los programas japoneses se centraban en el conocimiento teórico y la artesanía individual. Estas diferencias educativas estaban produciendo ingenieros que abordaban el diseño de aviones desde perspectivas filosóficas fundamentalmente diferentes. Las estimaciones de inteligencia de la capacidad de producción de aviación estadounidense hasta 1944 pintaron un panorama de superioridad industrial abrumadora, que hacía que la resistencia continua pareciera suicida. Las tasas de producción proyectadas del P-38 Relámpago colocarían miles de aviones de combate avanzados en los teatros del Pacífico, mientras que la producción japonesa luchaba por reemplazar las pérdidas actuales. El análisis matemático de las capacidades de producción relativas sugirió que Japón se enfrentaría a 10 aviones de combate estadounidenses por cada avión japonés a mediados de 1944. El impacto del P-38 Relámpago en la estrategia de aviación japonesa se extendió más allá de las consideraciones tácticas a cuestiones fundamentales sobre la capacidad de Japón para llevar a cabo una guerra moderna contra las potencias industriales. Los aviones representaban una capacidad industrial concentrada, y los escuadrones de P-38 Relámpago demostraron el poder industrial estadounidense, que eclipsaba la capacidad de fabricación japonesa. La guerra se había convertido en una competencia industrial, y Japón competía con la artesanía contra la producción en masa. A finales de 1943, 8 meses después de la dimisión de Horikoshi, la estrategia de aviación japonesa había evolucionado hacia operaciones puramente defensivas, diseñadas para retrasar la derrota inevitable en lugar de lograr la victoria. Los aviones P-38 Relámpago se habían convertido en símbolos de la supremacía tecnológica estadounidense, que desmoralizaba a los pilotos y equipos de tierra japoneses. El impacto psicológico de enfrentarse a aviones tecnológicamente superiores estaba destruyendo la eficacia de la aviación japonesa, más completamente que las pérdidas directas en combate. Los informes de inteligencia de los territorios ocupados por Japón revelaron que las poblaciones civiles estaban perdiendo la confianza en las capacidades militares japonesas. Después de observar aviones P-38 Relámpago operando sobre áreas previamente seguras, la visión de aviones de combate estadounidenses realizando operaciones en lo profundo del espacio aéreo controlado por Japón estaba socavando la autoridad de la ocupación y fomentando las actividades de resistencia. La tecnología se estaba convirtiendo en guerra política. El análisis de la cadena de suministro demostró que los escuadrones de P-38 Relámpago operaban con un apoyo logístico que excedía la capacidad total de suministro de la aviación japonesa. Los aviones de combate estadounidenses recibían apoyo de mantenimiento, piezas de repuesto, combustible y municiones, a tasas que las unidades japonesas no podían alcanzar. Incluso durante las operaciones en tiempo de paz, la logística en tiempo de guerra estaba revelando capacidades industriales que hacían que los cálculos de resistencia japoneses no tuvieran sentido. La inteligencia de comunicaciones reveló una planificación operativa estadounidense que trataba a la oposición aérea japonesa como factores menores en la planificación de la misión, en lugar de consideraciones primarias.
Los escuadrones de P-38 Relámpago planificaban operaciones asumiendo la superioridad aérea, en lugar de luchar por ella. Esta confianza operativa reflejaba capacidades tecnológicas que habían alterado fundamentalmente el equilibrio estratégico en la guerra aérea del Pacífico. La carta de renuncia que Horikoshi presentó el 15 de marzo de 1943 concluía con palabras que resultarían proféticas. Construimos aviones para honrar la tradición y demostrar la artesanía. Ellos construyeron aviones para ganar guerras. Nuestra derrota era inevitable desde el momento en que elegimos la belleza sobre la eficacia en el campo de batalla. Las generaciones futuras nos juzgarán duramente por creer que el logro artístico podría triunfar sobre la capacidad industrial. Hoy, casi 80 años después, el P-38 Relámpago sigue siendo uno de los diseños de aviones de combate más innovadores de la historia. Su configuración de doble botalón influyó en el desarrollo de aviones a reacción durante décadas. Los motores turboalimentados fueron pioneros en las operaciones de cazas a gran altitud, que se convirtieron en estándar durante toda la era de la Guerra Fría. Los sistemas avanzados de navegación y comunicación establecieron las bases tecnológicas para las capacidades modernas de combate aéreo. Los historiadores de la aviación moderna reconocen el papel del P-38 Relámpago en el establecimiento de la superioridad aérea estadounidense, lo que permitió las campañas de bombardeo estratégico contra las islas japonesas. Sin las escoltas del Relámpago, los bombarderos estadounidenses no podrían haber operado eficazmente en los teatros del Pacífico. El largo alcance y el rendimiento a gran altitud del avión hicieron posible la guerra aérea estratégica a través de distancias en el Pacífico, que excedían cualquier operación militar anterior. Las colecciones de museos de todo el mundo conservan aviones Relámpago como monumentos a la capacidad industrial estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Los aviones restaurados demuestran la excelencia en ingeniería, que desmoralizó a los aviadores enemigos y convenció a diseñadores brillantes como Horikoshi de que la resistencia era inútil. Estas piezas de museo representan momentos congelados en que la tecnología estadounidense sorprendió al mundo y cambió la guerra para siempre. Los veteranos que volaron aviones Relámpago describen el impacto psicológico de la tecnología superior en la efectividad del combate. Los pilotos sabían que su avión podía superar a cualquier caza enemigo, creando una confianza que se traducía en tácticas agresivas y resultados de combate superiores. La tecnología estaba proporcionando ventajas competitivas que hacían que la habilidad individual del piloto fuera menos importante que la capacidad del avión. El legado del Relámpago se extiende más allá de la aviación militar al desarrollo aeroespacial comercial. Los principios de ingeniería pioneros en el diseño del Relámpago influyeron en el desarrollo de aviones de pasajeros durante las décadas de 1950 y 1960. Las configuraciones de dos motores, las cabinas presurizadas y los sistemas de navegación avanzados trazaron un linaje tecnológico directamente a las innovaciones del Relámpago. La tecnología de los aviones militares estaba transformando la aviación civil. Las escuelas de ingeniería de todo el mundo estudian el diseño del Relámpago como un ejemplo de pensamiento innovador, que resolvió problemas técnicos complejos a través de enfoques no convencionales. La configuración de doble botalón representó un pensamiento fresco que desafió las suposiciones tradicionales del diseño de aviones. Los estudiantes aprenden que los avances tecnológicos a menudo resultan de cuestionar las suposiciones básicas, en lugar de mejoras incrementales a los diseños existentes.
El análisis histórico revela que el impacto del relámpago en la estrategia japonesa se extendió mucho más allá de la aviación a evaluaciones fundamentales de la capacidad industrial estadounidense. Los planificadores militares japoneses comenzaron a cuestionar las suposiciones sobre la resolución y capacidad estadounidense, que habían justificado la planificación de la guerra. Los aviones superiores se convirtieron en símbolos de un poder nacional superior, que socavó la confianza en la victoria final. La investigación sobre la toma de decisiones japonesa durante la guerra sugiere que la renuncia de Horikoshi influyó en las discusiones de estrategia de alto nivel sobre los acuerdos de paz negociados. Si el mejor ingeniero de aviación de Japón creía que la tecnología estadounidense era insuperable, tal vez la victoria militar era imposible independientemente de los éxitos tácticos. La realidad técnica estaba anulando la ideología política en los círculos de planificación estratégica. La historia de los aviones relámpago demuestra cómo la superioridad tecnológica puede lograr objetivos estratégicos que exceden la suma de las ventajas tácticas. Los aviones superiores crearon efectos en cascada que influyeron en la moral, la logística, el entrenamiento, la producción y, en última instancia, la toma de decisiones estratégicas. La tecnología se estaba convirtiendo en un multiplicador de fuerza que transformó la capacidad militar más allá de las simples comparaciones de rendimiento. La evidencia documental de los archivos japoneses revela que los aviones relámpago influyeron en la moral del frente interno, cuando las poblaciones civiles observaron a los cazas estadounidenses operando sobre territorio japonés con aparente impunidad. La tecnología superior se estaba convirtiendo en guerra psicológica, que socavó el apoyo popular a la resistencia continua. El rendimiento de los aviones se estaba traduciendo en impacto político. Los historiadores militares reconocen el papel del relámpago en el establecimiento de principios de guerra tecnológica, que dominaron el pensamiento militar durante toda la era de la Guerra Fría. La tecnología superior podría compensar las desventajas numéricas y proporcionar ventajas estratégicas que trascendieron las tácticas del campo de batalla. El relámpago estableció la tecnología como el determinante principal de la capacidad militar en la guerra moderna. La preservación de los aviones relámpago en museos de todo el mundo asegura que las generaciones futuras puedan estudiar las innovaciones de ingeniería que ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial. Estos aviones representan la capacidad industrial estadounidense en su apogeo durante la guerra y demuestran cómo la innovación tecnológica puede lograr objetivos estratégicos que cambian la historia mundial. Se erigen como monumentos a los ingenieros, trabajadores y pilotos que construyeron y volaron el relámpago, que golpeó desde los cielos estadounidenses. Cada relámpago restaurado nos recuerda que la libertad vuela sobre alas construidas por personas libres. El avión que obligó a ingenieros brillantes a renunciar con desesperación se convirtió en un símbolo del poder industrial democrático, que preservó la libertad para las generaciones futuras. Jiro Horikoshi diseñó hermosos aviones, pero los ingenieros estadounidenses construyeron aviones que ganaron la guerra y aseguraron la paz que siguió. La realidad matemática de lo que sucedió ese día de marzo de 1943 todavía asombra a los historiadores militares. Estados Unidos estaba produciendo aviones de combate avanzados a tasas que excedían la producción total de aviones japoneses en todos los tipos y fabricantes. Las líneas de montaje de Detroit estaban construyendo P-38 relámpagos más rápido
de lo que Japón podía construir aviones de entrenamiento. Rosy, la remachadora, y millones como ella estaban construyendo maravillas tecnológicas que hicieron que los ingenieros enemigos cuestionaran todo lo que creían sobre la aviación. Puede que tu abuelo haya trabajado en esas líneas de montaje de Michigan, instalando sistemas eléctricos o remachando paneles de aluminio en los fuselajes del Relámpago. Puede que tu abuela haya operado maquinaria de precisión, que daba forma a los componentes de las alas para los aviones, que volarían sobre el propio Tokio. Main Street América estaba construyendo el arsenal de la democracia, un relámpago a la vez. Y cada avión llevaba las esperanzas y la determinación de las personas libres que se negaban a aceptar la derrota. Cuando Horikoshi presentó su renuncia, no solo estaba dejando su trabajo, estaba reconociendo que el poderío industrial democrático había logrado algo que los sistemas autoritarios no podían igualar. Trabajadores libres construyendo aviones libres para naciones libres habían creado tecnología que abrumó a las mentes de ingeniería más finas de los regímenes totalitarios. La libertad misma estaba volando a 666 kilómetros por hora, con 2 motores Allison rugiendo desafío a través de los cielos del Pacífico. Los escuadrones de relámpagos que aparecieron sobre territorio japonés llevaban más que bombas y balas. Llevaban el mensaje de que la democracia industrial estadounidense podía superar en producción, superar en innovación y superar en combate a cualquier enemigo que amenazara la libertad. Cada misión del P-38 Relámpago era una demostración de que las sociedades libres poseían ventajas inherentes que las dictaduras no podían superar solo con la fuerza. Esos jóvenes pilotos estadounidenses volando aviones relámpagos sobre territorio hostil no solo cumplían misiones militares, estaban probando que la excelencia tecnológica surgía de sociedades que recompensaban la innovación, alentaban la iniciativa individual y canalizaban la energía competitiva hacia propósitos comunes. Cada formación de relámpagos era la democracia en acción, demostrando que la gente libre podía construir mejores aviones que las poblaciones esclavizadas. Las familias, esperando en las mesas de la cocina en toda América, mientras sus hijos volaban misiones de relámpago sobre el Pacífico, estaban contribuyendo a la victoria a través de su apoyo, su trabajo y su inquebrantable creencia de que la tecnología y el coraje estadounidenses prevalecerían. Las mesas del domingo, con sillas vacías, representaban el sacrificio que impulsaba el milagro industrial que construyó aviones relámpago por miles. Los archivos históricos conservan cartas de pilotos de relámpago, describiendo sus aviones con afecto y respeto que rayaban en el amor. Estos jóvenes estadounidenses entendían que sus relámpagos representaban los mejores esfuerzos de la gente libre, construyendo los mejores aviones posibles. Volaban con la confianza que provenía de saber que la ingeniería, la fabricación y la determinación estadounidenses les habían proporcionado superioridad tecnológica. La historia de la dimisión de Jiro Horikoshi nos recuerda que la excelencia tecnológica requiere más que individuos brillantes. Requiere sociedades que apoyen la innovación, recompensen la creatividad y canalicen la energía competitiva hacia propósitos constructivos. Los aviones relámpago que desmoralizaron a los ingenieros enemigos fueron productos de sistemas sociales estadounidenses que alentaron el avance tecnológico. Los estadounidenses modernos heredan el legado de esos logros de la guerra. Cada vez que los aviones comerciales despegan de los aeropuertos de todo el mundo, los motores a reacción, las cabinas presurizadas,
los sistemas de navegación avanzados y los equipos de comunicación confiables trazan el linaje tecnológico de las innovaciones iniciadas en aviones como el P-38 Relámpago. Vuestra libertad para viajar por el mundo con seguridad debe deudas a los ingenieros que construyeron aviones militares que preservaron la paz. Los pilotos militares de hoy vuelan aviones que representan desarrollos evolutivos de las innovaciones del relámpago. Los cazas avanzados, los bombarderos estratégicos y los aviones de apoyo llevan adelante los principios de ingeniería establecidos. Cuando la democracia estadounidense enfrentó su mayor desafío tecnológico, la tradición de la excelencia en la aviación estadounidense, que intimidó a los ingenieros enemigos, continúa en los aviones modernos, que defienden la libertad en todo el mundo. Estas no son solo estadísticas de archivos polvorientos o piezas de museo, acumulando polvo detrás de cuerdas de terciopelo. Son monumentos a la generación que salvó el mundo, a través de la excelencia tecnológica, la determinación industrial y el compromiso inquebrantable con la libertad. Cada avión relámpago conservado se erige como testimonio de que la gente libre, debidamente organizada y adecuadamente apoyada, puede lograr milagros tecnológicos que asombran a los enemigos e inspiran a los aliados. Los principios de ingeniería que hicieron que los aviones relámpago fueran superiores a los diseños japoneses continúan influyendo en el desarrollo de aviones en la actualidad. La fiabilidad del bimotor, el rendimiento a gran altitud, la capacidad de largo alcance y la electrónica avanzada representan temas tecnológicos que comenzaron con aviones como el P-38. La innovación nunca se detiene, pero se basa en los cimientos establecidos por generaciones anteriores, que enfrentaron desafíos aparentemente imposibles. Si preservar estas historias os importa, si honrar la memoria de aquellos que sirvieron y aquellos que los apoyaron resuena con vuestros valores, la función Super Gracias de YouTube ayuda a mantener los canales dedicados a la precisión histórica y al recuerdo respetuoso. Los veteranos merecen representaciones precisas de su servicio, y sus familias merecen la preservación de su legado. ¿Qué momento de esta historia os hizo sentir más orgullosos del logro tecnológico estadounidense? ¿Fue aprender sobre las tasas de producción que excedieron la capacidad enemiga, las innovaciones de ingeniería que parecen avanzadas incluso hoy en día, o el coraje humano que hizo que la superioridad tecnológica fuera significativa? Dejad vuestros pensamientos a continuación y compartid cualquier conexión familiar con la aviación de guerra. Estas historias personales ayudan a preservar la historia de maneras que las estadísticas por sí solas no pueden lograr.